En este momento diseñaremos nuestra carretera, ¿verdad? Mediante la aplicación de AutoCAD con la extensión de CivilCAD. Entonces, primeramente generaremos nuestros puntos, pero al principio tendremos que ingresar nuestra plantilla de trabajo. En este caso ya habíamos generado nuestras plantillas, ¿verdad? En donde seleccionamos nuestras etiquetas, seleccionamos también nuestros colores y tamaños de texto. Prácticamente habíamos generado esas ediciones. Así que simplemente cargaremos esa plantilla. Nos vamos a la selección de administrar. Y luego la opción de importar. Seleccionamos nuestra plantilla. Y verificamos que todo esté seleccionado, ¿verdad? Todas las opciones que anteriormente habíamos pues editado. Los estilos de etiqueta, las curvas. Verificamos que todo esté completo, ¿verdad? Y de esta forma pues nos ahorramos el tiempo en la edición de estos de los mismos. Prácticamente tenemos todo, le damos en aceptar y esperamos a que cargue nuestra plantilla. Luego, ¿verdad? Podemos editar nuestras unidades de nuestra hoja de trabajo. Así que seleccionamos el comando de unidades y nos despliega esta pequeña ventana. Seleccionamos la precisión, los grados, que serían grado, minuto y segundo, y la precisión de esta, que sería de 0.00. En el sentido horario, con unidad de metros, que sea internacional, y ángulo base desde el norte. Vamos en aceptar. Y ahora ya podemos ingresar nuestros puntos. Nos vamos al menú de puntos, herramientas de creación de puntos, y cargamos nuestros puntos mediante el último icono de esta pequeña ventana que nos aparece. Le damos en cargar y seleccionamos nuestra libreta a utilizar, ¿verdad? En este caso utilizaré la libreta 2 y el formato de esta libreta es PNZD, es decir, punto norte, altura y distancia. Nos selecciona que nuestra libreta ha sido cargada correctamente, ¿verdad? Entonces seleccionamos aquí el formato de nuestro archivo. En este caso el archivo es, como dije, PNZD, delimitado por espacios. Seleccionamos esta opción, luego en añadir puntos al grupo de puntos y luego seleccionamos el nombre de nuestros puntos. En este caso pondré tipo de puntos topográficos. Damos en aceptar y luego con el scroll hacemos doble clic y tenemos generado nuestros puntos. Si observamos, pues por defecto nos selecciona, nos devuelve, ¿verdad?, nuestros puntos en una escala de 1.1000. Sin embargo, podemos disminuir esta escala a 1.100 en la opción de la barra de herramientas en la parte de abajo. Seleccionamos a una escala natural de 1.100 y
pues, nuestros puntos se han disminuido. Observamos de que ya mantienen la edición que anteriormente habíamos trabajado, gracias a nuestra plantilla que ahora tenemos, ¿verdad? Editada. Ahora lo que haremos será generar nuestra superficie topográfica. Así que nos vamos al menú, crear superficie. Seleccionamos el nombre de nuestra superficie. En este caso le pondré superficie topográfica. Y seleccionamos el estilo de nuestras curvas, es decir, la distancia. En este caso dejaremos como un estilo de diseño de 1 a 5 metros. Le damos en aceptar. Y ahora en el menú presionamos en la opción de espacio de herramientas. Bueno, nos aparece un icono de un martillo y una llave, ¿verdad? Entonces, ahora nos presenta esta pequeña ventana. Cerramos la opción de propiedades. Y en el menú vertical, ¿verdad? Podemos ver que nos aparece en Prospector, Configuración y Topografía. En este caso nos enfocamos en la opción de Prospector y en Superficies. Desglosamos las opciones, Superficie topográfica, Definición y ahora en Grupo de puntos. Clic derecho sobre ella y Añadir. Y seleccionamos nuestros puntos, ¿verdad? Ya generados. Le damos en Aplicar y Aceptar. Y observamos nuestras curvas, ¿verdad? Dos curvas topográficas. Sin embargo, la aplicación pues por defecto genera curvas en donde prácticamente une todos los puntos posibles. Así que vemos que algunas curvas pues no coinciden con respecto a la alineación que se hizo en el levantamiento topográfico. Entonces estas líneas pueden eliminarse. Para poder realizar esto, primero tendríamos que generar nuestros triángulos. Así que nos vamos en la opción de superficie topográfica, clic derecho sobre ella y editar estilo de superficie. Activamos la opción de triángulos con el pequeño icono de un foquito que nos aparece aquí. Le damos a aplicar y aceptar, verificando también de que tengamos el borde activo. Nuevamente seleccionamos una pequeña línea de nuestro perfil y nos vamos a la opción de editar superficie. Luego en el menú que nos muestra, ¿verdad? Seleccionamos la opción de suprimir línea y básicamente ya podemos eliminar aquellas líneas que no nos son de utilidad. Seleccionamos aquellas líneas y damos enter. Siempre procurando no eliminar los puntos topográficos, ¿verdad? Siempre se debe verificar que los puntos deban de coincidir, es decir, en las uniones. Estas líneas no son de funcionalidad, las eliminamos. Verificando que pues prácticamente se haya pues graficado bien, ¿verdad? Por así decirlo. Es decir, que todas nuestras curvas topográficas hayan pues cubierto todos nuestros puntos. Si observamos de que todo ha sido pues todo haya encajado, entonces prácticamente tenemos listas nuestras curvas topográficas. Podemos apagar estas, ¿verdad? Es decir, pues ya que al momento de generar nuestra línea de carretera, nuestra línea central, pues se nos hace difícil de trabajar ya que
pues dependiendo de la tarjeta gráfica o X o Y razón, ¿verdad? De algún factor externo por la computadora, pues puede que el rendimiento sea muy bajo. Nos vamos a la opción de superficie, nuevamente a editar estilo de superficies y apagamos nuestros triángulos y bordes. Vamos en aplicar y aceptar. De igual forma podríamos hacer lo mismo con nuestros puntos. Nuevamente le damos en propiedades. Seleccionamos nuestro grupo de puntos generados, propiedades, y en esta opción, ¿verdad? Podemos apagar las mismas, es decir, colocándolas como un valor de inexistencia, es decir, como ninguno. Simplemente pues las ocultamos. Ahora solamente tenemos pues generados nuestras curvas topográficas, así que será más fácil de trabajar sobre ella. Ahora generaremos nuestra línea de eje central. Vamos en esta opción de herramientas de creación de alineaciones y primeramente podemos seleccionar el nombre de nuestro eje. En este caso le pondré eje central de carretera y las normas de diseño. Tenemos una velocidad de 30, pues esta velocidad será en función de la norma, ¿verdad? Es decir, para velocidades de 30 kilómetros, el radio debe ser de 30 metros. Así que usaremos las normas de diseño. Y aquí en la norma de GC que nos aparece aquí, es una norma en la que generamos anteriormente, ¿verdad? Como repito, nuevamente aquí tenemos la longitud del tangente, que es una línea, y pues nos presenta, ¿verdad? El criterio de diseño. Entonces la longitud debe ser menor o igual a 600 metros. Vamos a aceptar. Y ahora graficamos nuestra línea de eje central. En el primer icono de tangente con curvas. Iniciamos desde un punto, ¿verdad? Y al momento de ingresar al siguiente, al ingresar el siguiente punto, debemos de verificar de que no existan pues demasiadas ondulaciones debido al terreno. Es decir, que no cruce nuestro camino pues por lugares que sean demasiado pues, inestables, demasiado verificamos que nuestra línea haya cumplido con nuestras unidades de nuestros parámetros de radio, ¿verdad? Y si observamos, pues nos han generado incluso los puntos puntos de intersección, así como el inicio de nuestra carretera, las etiquetas de estaciones
y las distancias entre tramos. En este caso están a 20 metros. Ahora seleccionamos ya teniendo generados nuestro eje central, podemos generar nuestra calzada, es decir, el tamaño de nuestra carretera. Nuevamente seleccionamos nuestro eje central. Nos vamos a la opción al inicio y a la opción de herramientas de creación de alineaciones hasta la parte inferior en crear desfase de alineaciones. Aquí observamos de que nos muestra que la alineación de origen de desfase nos pide seleccionar nuestro eje. Este será sobre el eje central de la carretera. Y seleccionamos el desfase de nuestra calzada. Respecto a la norma, utilizaremos una medida de 3 metros. Le damos en aceptar y pues nos genera nuestra calzada. Ahora generaremos las etiquetas, ¿verdad? Teniendo lista nuestra carretera, seleccionamos el eje central y vamos a la opción de añadir etiquetas. Propiedades de alineación. Añadimos las etiquetas a nuestras líneas y curvas. El tipo de etiqueta será sencillo y seleccionamos el estilo de etiqueta de la línea. Será de bearing and distance, es decir, de la anchura y la distancia. Ahora el estilo de la etiqueta de la curva, la distancia, el radio y delta. Le damos en añadir. Seleccionamos la línea recta y nos genera nuestra longitud de línea recta, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que también tenemos indicado la dirección de la orientación de esta línea respecto al norte. Entonces tenemos una orientación de 119 grados con 50 minutos y 28 segundos. Esta es una orientación de azimut. Seleccionamos nuestras curvas. Esta será la curva 1. Seleccionamos la siguiente línea recta, nuestra siguiente curva y el tramo final. Le vamos a aceptar y ya tenemos generado nuestras etiquetas. Verificamos de que todas nuestras etiquetas, ¿verdad? De punto final, de punto de tangente, estén indicados. Entonces proseguimos a generar en nuestra tabla de resultados. Seleccionamos nuestro eje central nuevamente y añadir tablas. En este caso nos vamos a la opción de añadir curva y aquí nos pide que seleccionemos el tipo de etiqueta o estilo que deseamos. Seleccionamos a todo.
verificamos que el comportamiento de esta tabla sea dinámico, ya que si en dado caso moviéramos alguna línea por equivocación, pues automáticamente cambiaría nuestros valores. Entonces, a manera de estar enterados, ¿verdad? De cualquier movimiento en falso que pueda pasar, entonces podamos corroborar algún error. Le damos en aceptar. Y observamos de que nos ha generado nuestra tabla de curvas, donde tenemos el radio de cada curva, la longitud, el external, la ordenada media, la deflexión, la subtangente, la cuerda máxima. A continuación, pues generamos nuestros perfiles de superficie. Nos vamos a la opción de crear perfil en el menú, ¿verdad? Con el pequeño icono de una montañita ahí. Y vamos seleccionando la opción del eje central de carretera. Le damos en añadir. Aceptar. Antes de generar este perfil, ¿verdad? Debemos primero crear nuestra rasante. Así que seleccionamos primero nuestro perfil. Seleccionamos el tipo de alineación, en este caso será sobre el eje central de la carretera. Aquí siguiente, estos valores lo genera por default el programa AutoCAD. Siguiente. Siguiente y crear visualización del perfil. Observamos de que pues tenemos un perfil bastante alto, ¿verdad? Sin embargo, esto es debido a la escala que se encuentra. Esto puede modificarse solamente seleccionando la tabla del perfil y nos vamos a propiedades del perfil. Sería la siguiente opción, la de edición de estilo de visualización del perfil. En esta opción seleccionamos la escala a la que se desea, ¿verdad? Por defecto tenemos una escala de 1 a 10, podemos colocarla una escala de 1 a 100. A esta escala natural pues obtenemos una visualización más más realista, y con ello podemos guiarnos para realizar nuestro trazo de rasante. Seleccionamos la opción de herramientas de creación de perfiles. Seleccionamos el nombre de nuestro perfil, ¿verdad? Entonces será rasante de carretera, usando las normas de diseño que tenemos pues ya generadas en nuestra plantilla. Usaremos la norma DGC. En estas normas simplemente está indicado pues el valor de nuestra pues los rangos de nuestra pendiente.
que será de menos 0.14 a 0.14. Damos en aplicar y aceptar. Luego, en esta pequeña ventana, pues seleccionamos las configuraciones de nuestras curvas verticales. Es decir, seleccionar el tipo de curva que necesitamos. En este caso es un tipo de curva parabólico. Y ahora nos piden que ingresemos el valor K. Esos valores K representan pues el factor del tipo de curva, es decir, si sería convexo o cóncavo. Para el primer valor K sería nuestro valor cóncavo y para nuestro segundo valor sería el convexo. De acuerdo a la norma para velocidades de 30 km por hora, pues tenemos para el cóncavo un factor de 2 y para el convexo un valor de 4. Le damos en aceptar y dibujar tangentes con curvas. Comenzamos el trazo de nuestra rasante desde el punto 0 y procurando ir en dirección de la línea de la superficie, es decir, de la línea del terreno, lo más cercano posible. Se debe de procurar tener un trazo suave y que no se generen pues curvas demasiado estrechas, es decir, que no sobresalgan de los criterios de la pendiente de 0.14. Así que prácticamente trazaremos curvas lo suficientemente pues amplias para así poder obtener el radio adecuado. En esta parte se puede pues colocar una curva casi muy por encima del terreno, ya que pues si al colocar el punto más abajo tendríamos una curva más empinada y bueno, debido a que el terreno es demasiado accidentado, entonces podemos generar curvas más suaves. Prácticamente obtendríamos un relleno que pues nos indicará más después el tamaño del volumen que se necesita. Finalmente cerramos nuestra rasante hasta el punto final. Y tenemos generados incluso nuestras etiquetas, ¿verdad? Nuestras etiquetas de las cotas, de las alturas, las cotas de rasante, el caminamiento del punto inicial, nuestro factor K, y el valor de nuestra pendiente.
Cerramos esta pequeña ventana y dibujaremos nuestro sombreado de rellenos y cortes. Seleccionamos nuevamente el perfil y luego nos vamos a las propiedades del perfil de visualización. En esta parte pues observamos que necesitamos un sombreado de desmonte, es decir, de relleno, y un sombreado de corte. Seleccionamos nuestros contornos. Para el corte, el contorno superior será superficie topográfica y para el contorno interior será la rasante. Para el relleno, el contorno superior será la rasante de la carretera y el contorno inferior será la superficie topográfica. Verificamos en esta parte nuestros criterios de corte, ¿verdad? Orientación de vista a perfil y con un color rojo para indicar nuestro sombreado de corte. Damos en aplicar y aceptar. Igual para nuestro sombreado de relleno, seleccionando la orientación de vista de perfil y nuestra escala pues la escala adecuada para que sea visible. Damos en aceptar, aplicar, aceptar. Observamos pues el sombreado de nuestros cortes y rellenos. A continuación pues generamos nuestras secciones de ensamblaje. Es decir, estos pequeños tramos en donde pues observamos el volumen de relleno y corte que se necesita sobre todo el eje de nuestra carretera. Así que nos vamos al menú de inicio y la opción de ensamblaje. Creamos nuestro ensamblaje y colocamos el nombre, ¿verdad? En este caso será sección de hombros, es decir, nuestra banqueta, más la carretera y más la cuneta. Damos en aceptar y seleccionamos el lugar en donde colocaremos nuestro pequeño gráfico de ensamblaje. Ahora nos vamos a la opción de paleta de herramientas que se encuentra al lado derecho de la opción de espacio de herramientas. Y en esta pequeña ventana, ¿verdad? Vemos que posee un menú vertical en donde obtiene las opciones de básicos, carriles, árcenes, bordillos, intersecciones. Seleccionamos la opción de básicos y ahora pues colocaremos nuestro carril básico.
guiándonos pues del pequeño eje horizontal de esta figura a ambos lados. Y ahora nuestro arcén básico, es decir, nuestra banqueta. Colocamos nuestras cunetas. Y estas pueden editarse, ¿verdad? Es decir, editarse simplemente seleccionando las figuras, haciendo un clic derecho sobre ellas y propiedades. En esta opción de los parámetros, ¿verdad? Colocamos pues para cada carril de nuestra calzada será de 3 metros y la profundidad o el grosor de la carretera será de 15 centímetros. Para nuestra banqueta también tendrá una profundidad de 15 centímetros, mientras que el ancho será de 50 centímetros. Realizamos el mismo paso para el lado derecho. Profundidad de 15 centímetros y ancho del carril de 3 metros. La banqueta será de 50 centímetros y el grosor de 15 centímetros. Teniendo listo pues nuestro pequeño ensamblaje, realizaremos la vista de nuestras secciones. Sin embargo, antes de ella, pues generaremos nuestras intersecciones generales. Cerramos en este menú, ¿verdad? En el menú vertical, escogemos en la parte de intersecciones y seleccionamos la opción de intersección general. Esta la seleccionamos en la parte superior, justo al borde de nuestra cuneta, en ambos lados. Estos representarían nuestros taludes, así que los seleccionamos y nos vamos a la opción de propiedades. En esta parte, ¿verdad? Seleccionamos el talud de desmonte, la longitud, el talud, la anchura del desmonte y la anchura del desmonte 3 si se requiere. Así que seleccionamos valor desmonte de 1. El talud de desmonte será pues, será 1.1. Anchura de desmonte 2 será 1. Talud en desmonte 2 será de 2.1. Anchura de desmonte 3 será de 1. El talud de desmonte 3 la dejaremos como horizontal. La anchura de desmonte 4 será de 1. Y el talud de desmonte 4 será de 1, de una relación de 1:1. Ahora nos vamos para la parte inferior, ¿verdad? El talud que va pendiente abajo.
y seleccionamos la anchura del terraplén. Esta será de 2. El talud en terraplén 1 será de menos 1.1. La anchura del terraplén 2 será de 1. El talud en terraplén 2 será horizontal. La anchura de terraplén 3 será de 2. El talud de terraplén 3 será de menos 1, 1, 1. Verificando que nuestros valores, ¿verdad?, hayan sido ingresados correctamente. Mencionamos que nuestra anchura de desmonte será de 1. Nuestro talud de desmonte 1 será de talud en desmonte 1 será 1, 1. Anchura de desmonte 2 será 0. Talud en desmonte 2 será 2 a 1. Anchura de desmonte 3 será de 1. Talud en desmonte 3 será horizontal. Desmonte 4 será 1. Y talud en desmonte 4 será 1 a 1. Realizamos este mismo procedimiento para el lado izquierdo. Nuevamente anchura de desmonte de 1. Talud en desmonte 1 de 1 a 1. Anchura de desmonte 2 será 0. Talud en desmonte 2 será 2 a 1. Anchura de desmonte 3 será horizontal. Anchura de desmonte 4 será 1. Anchura de desmonte 4 será de relación 1 a 1. Anchura en desmonte 3 será 1. Talud en desmonte 3 será horizontal. Anchura de desmonte 4 será 1. Y el talud en desmonte 4 será 1 a 1. Vamos con el talud en terraplén. Anchura en terraplén 1 será de 2. Talud en terraplén 1 será menos 1 a 1. Anchura de terraplén 2 será de 1. Talud en terraplén 2 será horizontal. Anchura de terraplén 3 será de 2. Y talud en terraplén 3 será de menos 1 a 1. Teniendo listos nuestros taludes, ¿verdad? Ya podemos generar nuestras obras lineales. Nos vamos al menú de inicio, la opción de obra lineal. Y en nombre colocamos obra lineal central. Seleccionamos la alineación, en este caso será sobre el eje. El perfil será la rasante de nuestra carretera. El ensamblaje que acabamos de editar será nuestra sección de hombro, carretera y cuneta. Luego nuestra superficie, que será nuestra superficie topográfica. Le damos en aceptar. Y aquí nos aparecen las opciones, ¿verdad? Si se desea pues unir ensamblajes, es decir, si se tiene otro tipo de sección. En este caso solamente tenemos una sección para todo nuestro tramo de carretera, desde el 0 hasta el último tramo.
Así que le damos en aplicar. Nos genera esta ventana, ¿verdad? Donde nos dice la definición de la obra lineal se ha modificado, se debe generar. Seleccionamos generar obra lineal y aceptar. Si nos dirigimos pues a nuestra gráfica, a nuestro dibujo, observamos de que se han generado pues estos taludes, esta pequeña sección, perdón. Seleccionamos nuestra sección sobre nuestra carretera, damos clic derecho y propiedades de obra lineal. Nos vamos a la opción de superficies y luego a crear una superficie de obra lineal. Ingresamos y agregamos. Luego en la opción de corrección de obra lineal, seleccionamos los vínculos superiores y luego en contornos pues seleccionamos nuevamente nuestra obra lineal, clic derecho sobre ella y añadir automáticamente. En esta parte elegiremos la opción Daylight. Le damos en aplicar, nuevamente regenerar la obra lineal y aceptar. Ahora nos vamos en la opción de líneas de muestreo. Le damos Enter y seleccionamos pues el eje central que deseamos pues generar. Seleccionamos el eje central de carretera. Y aquí pues colocaremos el nombre de nuestro grupo de líneas de muestreo. Aceptar. De esta ventana seleccionamos la opción del por intervalo de PK. Y aquí nos aparecen las opciones de nuestros tramos, la longitud de nuestros tramos. En este caso los dejaremos como con longitud de 20 metros. Y Enter. Ahora generamos nuestras vistas en sección. Crear varias vistas. Y seleccionamos nuestra alineación, ¿verdad? En este caso será el eje central de carretera, nuestras secciones y el nombre de nuestra vista de sección si se desea. En este caso le pondré cortes y rellenos. Vamos al siguiente. Seleccionamos borrador. Siguiente. Aquí en especificado para el usuario. En este caso pondremos intervalos de desfase de -10 a 10. Y de esta forma pues será mucho más fácil visualizar nuestras secciones. Siguiente. Siguiente. Y crear vistas de sección. Seleccionamos el espacio en donde se desea colocar nuestras vistas de sección.
Y estos ensamblajes, ¿verdad? Se pueden visualizar en esta parte, en estos pequeños gráficos. Quedan pues etiquetadas, ¿verdad? En este caso es el tramo de 0 a 20. En este sería el tramo de 0 a 120. Este de 0 a 220. Este de 0 a 40. Y observamos, ¿verdad? De que existe este pequeño relleno, ¿verdad? Que se desea hacer. Para poder visualizar el sombreado, pues nos vamos a la opción de análisis, menú de análisis. Ahora calculamos materiales en este pequeño icono de un camioncito, ¿verdad? Seleccionamos nuestro eje de carretera central y nuestro grupo de líneas de muestreo, aceptar. Y ahora seleccionamos aquí pues nuestras superficies y nuestra obra lineal. Para este caso serán superficies y para la parte de abajo será obra lineal. Aceptar. Y observamos, ¿verdad? Nuestros cortes y rellenos. Ahora, para conocer, ¿verdad? Los volúmenes de nuestros cortes y rellenos, pues generamos nuestra tabla de volúmenes totales. Seleccionamos nuestra alineación, nuestras secciones. Seleccionamos que el comportamiento sea dinámico y aceptar. Y aquí tenemos generado nuestra tabla de volúmenes de nuestras secciones, ¿verdad? Observamos de que para el tramo de 0 a 20 tendremos un corte de 0, es decir, no tendremos cortes. Y si observamos la gráfica, ¿verdad? Claramente no tenemos ningún corte, sino que simplemente tendríamos que realizar un relleno. El tramo 0 a 40 tenemos que realizar un relleno de 58.14 metros cúbicos y de relleno de 17.29 metros cúbicos. Viendo nuestras secciones del tramo de 0 a 40, vemos, ¿verdad?, de que tenemos pues que realizar un relleno. Así que este ha sido todo el procedimiento para el dibujo de carreteras, ¿verdad? Desde la tabla de curvas hasta la gráfica de secciones. Eso ha sido todo. Gracias.